Están como cada miércoles. De manera mensual les damos la bienvenida a este espacio en el que nos asomamos hacia la actualidad de nuestra ciudad y como siempre con la compañía de la alcaldesa de Miriam Andrés, a quien agradecemos pues, que esté dispuesta a responder a todas las cuestiones de algunas preocupaciones de los palentinos y palentinas. ¿Cómo está Miriam? Pues muy bien, Lola, encantada de estar aquí y bueno, pues a contestar aquello que me preguntes. Estos días se habla y mucho de ordenanzas en la ciudad, en Palencia. Comenzamos, si le parece, por el principio, por la presentación que hicieron el concejal de Hacienda y usted. ¿Por qué es necesario, Miriam, actualizar en la ciudad las tasas e impuestos? Porque es necesario que haya la subida de algunas de ellas. Bueno, pues primero me gustaría aclarar que Palencia, aun con la propuesta del equipo de gobierno, sería o seguiría siendo de las ciudades con una fiscalidad más baja de Castilla y León, porque es necesario, porque existen servicios públicos muy deficitarios y existen en este momento el desarrollo de contratos nuevos de servicios públicos muy importantes para los ciudadanos que si queremos mejorar tenemos que ampliar esa cartera de servicios, ofrecer mejor calidad al ciudadano y eso conlleva más dinero, más ingresos, ¿no? Estamos hablando siempre de subidas muy pequeñas, no hablamos de porcentajes, hablamos de 2 euros de subida al año, 3 euros de subida al año, 4 euros más o menos en un global, teniendo en cuenta que nos aprobaran todo lo que nosotros proponemos, incluyendo esa actualización de los valores catastrales a un ciudadano medio que tuviera un coche, una vivienda en el centro de Palencia, le subiría más o menos 52 euros al año el pago de impuestos. Pero es que estamos desarrollando un nuevo contrato de servicio de autobús urbano, donde hay multitud de quejas. Primero porque las frecuencias son muy largas. En una ciudad como Palencia tú no puedes permitirte estar esperando 15 minutos un autobús, porque en 15 minutos la has recorrido. Estamos hablando de ampliar a lugares que ahora mismo no llegan los autobuses y que tienen gran concentración de gente, ya sea Hermanas Hospitalarias, San Juan de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores, muchos usuarios y muchos familiares que van a ver a esos usuarios, ¿no? Por lo tanto, y también la extensión a otras zonas nuevas de la ciudad, como por ejemplo puede ser el Paseo de la Julia. Cuando nosotros queremos mejorar ese servicio a nosotros nos presentan un estudio y más o menos aumentaría alrededor de 2 millones de euros. 2 millones de euros ahora mismo para el ayuntamiento es inasumible, con la misma cuota, con los mismos ingresos. ¿Por qué? Porque al final se suma ese déficit de los servicios públicos, ¿no? Yo sí que quiero hacer un poco de pedagogía. Sé que los grupos, lo más fácil, y cuando hablamos de subida de tasas y de impuestos, es decir, no, que todo se quede como está, que todo se quede congelado. Llevamos con algunas tasas y algunos impuestos congelados décadas, ¿no? Donde al final la ciudad no puede progresar, donde la ciudad no puede ofertar mejores servicios. Ayer estuve con varios concejales en la ciudad de Salamanca. Veíamos qué servicio tenían de limpieza, veíamos qué servicio tenían de transporte público y nos quintuplicaban, es decir, en personal de limpieza tienen 5 veces más que Palencia cuando nosotros somos una ciudad que no llega a la mitad de población que Salamanca. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? Pues que la fiscalidad es un poco más alta. La fiscalidad es más alta y permite al ayuntamiento prestar mejores servicios, porque al final lo pagamos todos. Y esa pedagogía que me gustaría hacer es decirles a los ciudadanos, cuando tú pagas un billete de autobús y pagas esa tasa, en lo que luego a final de año tenemos que ingresar desde el ayuntamiento a la empresa de autobús porque es deficitaria, sea 1 millón de euros, sea 1,5 millones, si no ha valido con la tasa, que no es suficiente, sale de los presupuestos. ¿Qué pasa? Que cuando los servicios públicos salen de los presupuestos porque son deficitarios, nosotros tenemos que recortar de otras cosas. ¿De qué se recortan? De políticas de empleo, de políticas de familia, de políticas de ocio, de políticas de desarrollo. Es decir, que al final los ciudadanos y la ciudad se ve perjudicada. Por lo tanto, lo que propone el equipo de gobierno es dignificar la ciudad. Y dignificarla significa dignificar los servicios públicos que prestamos a la ciudadanía, con bonificaciones para aquellas familias que no lleguen, por ejemplo, a una renta de 15.120 euros anuales. ¿Por qué? Porque no queremos ahogar a nadie que tenga problemas
y que no llegue a fin de mes, ¿no? Por lo tanto, este ayuntamiento nunca se va a comportar así, porque no existe ningún afán recaudatorio para ello. El otro día hemos estado reunidos con CEPOE, hemos estado reunidos con Cámara de Comercio, con empresarios de polígono, con los sindicatos, haciéndoles partícipes de esa propuesta de ordenanzas, ¿no? Y entonces es verdad que hay algunas tasas que hay que revisar que afectan al empresariado, sobre todo a la gente que está y a las empresas que están en el polígono, pero en general entendían esas subidas, no es que las avalen o no, quiero decir que puestos encima de la mesa entienden de dónde sale, ¿no? Porque nosotros hablábamos, la depuración de agua, si a nosotros nos cuesta 4 millones y recaudamos vía tasas 1.800.000, hay 1.200.000 que tenemos que sacar de otro lado. ¿De dónde se saca? ¿Lo pagan los políticos? No, lo pagan los ciudadanos. Nosotros también, que somos ciudadanos. Pero se saca de los presupuestos. Por lo tanto, el dinero sale del mismo bolsillo. El dinero sale de los mismos bolsillos. Pero todo aquello que nos salga directamente de las tasas y de los impuestos, sale de los presupuestos. Y cuanto más salga de los presupuestos, menos posibilidades tendremos de crear y de hacer políticas más ambiciosas en la ciudad. Decía que algunos impuestos, algunas tasas llevaban congeladas desde hace décadas. Por ejemplo, gracias a esta presentación, pues hemos conocido que el valor catastral de las viviendas de Palencia no se actualizaba desde el 96, que no quiere decir que sea bueno ni malo para los propietarios, sino simplemente que llevaba décadas sin actualizar, y es un trabajo que están realizando en la actualidad. Sí, todos los ciudadanos han recibido una carta que es del catastro. Ese trabajo le hace el catastro, le hace el Ministerio de Hacienda, porque es actualizar tu valor catastral, y tú puedes ver cómo en tu escritura puedes tener un valor catastral de tu vivienda, y ahora con la nueva actualización, bueno, pues se te ha revalorizado la vivienda. Eso lógicamente lleva que tú vayas a pagar un poco más, pero ese pago no se hace todo de golpe. Hasta que tú coincidas con pagues por esa actualización, se va a hacer en los próximos 10 años, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos uno de los tipos impositivos que no se toca, el del IBI más bajos de toda la comunidad, por no decir el más bajo. Entonces creemos que, bueno, pues que Palencia tenía que acometer esta actualización de valores, porque desde el ayuntamiento, que es una administración pública, éramos conscientes de que se estaba incumpliendo la ley. Es más, la anterior corporación lo intentó, pero llegó la pandemia y lo dejó parado, pero nosotros creíamos que era el momento de hacerlo, ¿no? Pero por esa política de decir, tenemos que ir actualizando y acercando el valor y el coste de los servicios, lo que nos cuesta, a lo que nosotros pagamos. La tasa de basuras también va a conllevar, quizás sea la que conlleve un coste mayor para el ciudadano de su vida. ¿Pero por qué? Porque a través de una directiva europea y la ley de residuos nos obliga a repercutir el coste total de lo que nos cuesta a los ciudadanos. Entonces hay que irlo haciendo y bueno, pues es lo que se plantea. ¿Esperanzas de que salga? Hombre, pues algunas saldrán, aquellas que se actualicen con el IPC yo creo que no va a haber mayor problema. La tasa de residuos, que es obligatoria por ley, yo me imagino que los grupos la apoyen, porque es obligatorio por ley. Oye, quien no la vote, pues él verá o ellos verán en qué consecuencias pueden incurrir. Las que suben un poco más que el IPC, porque además están los estudios económicos hechos y porque es necesario que suban algo más del IPC, pues veremos, intentaremos a lo largo de la semana negociarlo. El próximo lunes 28 de octubre es el dictamen, donde los grupos dictaminan en la Comisión Informativa de Hacienda, y en estos días intentaremos negociar o acercar posturas con los grupos, porque tienen que comprender que depende de los ingresos, así serán los gastos, y que si ahora mismo en el Pleno de Ordenanzas la mayor parte de ingresos se tumban, nosotros sabremos qué tenemos que hacer para el presupuesto, porque esto, a mí alguien me dijo una vez que los gastos son como las madres, son fijos. Tú sabes quién es tu madre, ¿no? Que los ingresos son como los padres, que te dicen quién es tu padre, pero siempre cabe la duda, ¿no? Los ingresos nunca se saben cómo puede venir. Entonces, lo que sí que sabemos es que nosotros, como Ayuntamiento de Palencia, tenemos unos gastos fijos que hay que cubrirles. Y en función de eso es cuadrar, y ese será el debate posterior a ese debate de ordenanzas, que serán los presupuestos. Y en función de la política fiscal que el Pleno o la mayoría del Pleno decida, así será luego la política de gasto.
Entiendo por las palabras hacia la oposición en su primera intervención que cree que igual están tomando una postura un poco populista con esto de las ordenanzas y bueno, pues si tiene esperanza eso de que se suavicen las negociaciones y poder encontrar ese respaldo en el pleno de ordenanzas, dado, como decía, la importancia que tiene luego para sacar adelante los presupuestos de la ciudad para 2025. Claro que es populista. Ahora no se ve el carácter populista porque es muy fácil, pero cuando llegue el debate de presupuestos seguramente el Partido Popular dirá hay que subir al club no sé quién, hay que subir la subvención a no sé quién, hay que subir, y entonces diremos, ¿de dónde lo sacamos? Porque si los ingresos son los mismos y nos cuadran, es más, el año pasado cerramos con remanente negativo, ya me dirán de dónde lo sacamos, por no hablar de Vamos Palencia, que Vamos Palencia empezará a decir, hay que presupuestar la Oficina de Atracción de Inversiones en tantos mil euros. ¿Me pueden decir de dónde lo sacamos? Ahora, que sean claros aquí todos los grupos. Vamos Palencia habla de una contención del gasto. Vamos Palencia está quejándose de que hemos gastado mucho en fiestas. Pero luego con los hosteleros, que son los principales beneficiarios de unas fiestas potentes en la ciudad, tienen otro discurso. Entonces, nosotros vamos a ser muy claros y vamos a pedir claridad al resto de grupos. ¿Quieren más? ¿De dónde lo sacamos? ¿Quieren ustedes? ¿De dónde lo restamos? Y lógicamente cuando se toquen las subvenciones a los colectivos, lo que hará este equipo de gobierno será reunirse con los colectivos y decirles, ustedes tienen una subvención de 3.000 euros. Vamos Palencia, PP, no sé quién, dice no, que se quite de las subvenciones, que se contenga el gasto en las subvenciones. ¿Están ustedes dispuestos a recibir, en vez de 3.000 euros anuales, 1.500 euros anuales? Si los colectivos no están dispuestos a renunciar a esas subvenciones que en muchos casos les ayuda a prestar un servicio al que no llegan los servicios públicos, este equipo de gobierno no va a acceder. No va a acceder a recortar ni una sola subvención que ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, optaremos por una posible prórroga de presupuestos si no hay acuerdo. Si no hay acuerdo. Pero lo que sí que vamos a pedir es seriedad a los grupos políticos. Si ellos dicen que los ingresos se congelan, teniendo en cuenta que en marzo tenemos que pagar 2,5 millones del primer pago de la sentencia de la calle Jardines, y eso ya hay que restarlo, que nos digan de dónde restar. ¿Asumiremos? Dependiendo de dónde. De ser positivo el 28 el dictamen, ¿cuál es el calendario que manejan más o menos cuando podríamos ver ese pleno de ordenanzas? Pues en todo caso antes de que acabe el mes de octubre, es decir, la semana que viene sería el lunes dictamen y antes de que acabe la semana el pleno extraordinario de ordenanzas, porque lógicamente hay muchas ordenanzas que necesitamos que se publiquen antes del 1 de enero para que entren en vigor y los plazos ya van muy ajustados. Y en noviembre ya podríamos conocer, como decimos, si sale adelante esas ordenanzas 2025, me imagino que en noviembre pues ya podríamos conocer un poco el borrador de presupuestos, ¿no? Eso podríamos es. tener esa... En cuanto el equipo de gobierno sepa con qué ingresos a mayores se cuenta, intentaremos cuadrar, intentaremos ver lo que hay, qué peticiones nuevas tendríamos que asumir, plantear un borrador de presupuestos para negociarle con la oposición. Ahora mismo hablamos de nuevos proyectos de ciudad, nos detenemos unos instantes en el pasado pleno porque la protectora de animales fue protagonista por dos mociones que elevaron por una parte Izquierda Unida a Podemos, por otra parte Vamos Palencia, y también porque escuchamos a un voluntario, es trabajador de esa protectora, Miriam, y también bueno, pues salió a colación que lógicamente el concejal de Medio Ambiente está al día con lo que ocurre en la protectora y lógicamente si ven incumplimientos me imagino que desde el ayuntamiento pues actuarán, ¿no? Como marca la ley con esa empresa gestora de la protectora de animales hoy en día. Sí, por un lado conocemos que el servicio es deficitario, muy deficitario. Tenemos todas las quejas, tenemos informes de Seprona, de la Junta de Castilla y León y de nuestros propios veterinarios. Aquí me gustaría recordar que nunca había habido veterinarios en el ayuntamiento y que nosotros fuimos muy conscientes de que la figura del veterinario municipal, tanto con la Ley de Bienestar Animal de reciente creación como con otras muchas cuestiones que vienen funcionando desde hace muchos años en el ayuntamiento, como la protectora de animales o el servicio de recogida de animales, eran necesarios. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahora?
esos estudios e informes técnicos, porque para hacer o para, como nos pedían algunos grupos, que se pongan penalidades por incumplimiento de contrato a la empresa que ahora mismo lo está desarrollando, nosotros tenemos que basarnos en una fundamentación jurídica que no dejan de ser esos informes técnicos. Estamos a la espera de que se nos presenten los informes técnicos para cuantificarlo y decir si corresponden o no penalidades a la empresa. Una vez que pase eso, que sería el primer punto, vamos a lo segundo. La empresa acaba su contrato el 31 de diciembre. Se está trabajando ya desde el medio ambiente, tanto por parte del concejal, que se está reuniendo con muchos voluntarios, con muchos exvoluntarios, con asociaciones en defensa de los animales, con muchos colectivos que están preocupados por el tema de los animales, y tanto las veterinarias, que también están elaborando su parte técnica. Estamos viendo un poco cómo articular ese nuevo contrato, ese nuevo convenio. ¿Qué tenemos claro hasta ahora? Que va a pesar mucho el trabajo de los voluntarios. Sabemos que estamos tratando con seres vivos, sabemos que es algo muy delicado y que tenemos que tener personas que empaticen con esas situaciones y que se lo crean, ¿no? Que hagan un trato mucho más humano y más digno a esos animales. Entonces sí que tenemos claro que el papel de los voluntarios tiene que pesar más que lo que pesaba en este anterior pliego y en este anterior contrato, pero hasta ahora tenemos que esperar todos esos informes técnicos que nos faltan para ir dando esos pasos. Y conocíamos hace unos días lo que será el nuevo aspecto de la Plaza Virrey Velasco. Quieren, entre otras cosas, ¿no?, desde el ayuntamiento instalar el que será el mayor parque infantil de Castilla y León, pero bueno, van más allá, ¿no? Quieren hacer un espacio verde, una zona de encuentro para vecinos y vecinas, y nos decían también, Miriam, que es la idea que tienen con toda Palencia, ¿no?, ir dando un aspecto nuevo a los barrios y reformando un poco la ciudad. Sí, Palencia en muchos puntos está envejecida y está triste, y nosotros hemos llegado para cambiarla y para dignificarla y para modernizarla. Y cuando se habla de la Plaza Virrey Velasco, yo quiero decir que se habla del punto neurálgico de encuentro de los vecinos y vecinas del barrio de Santiago, de un punto que pilla muy cerca de algún colegio, de centros sociales, de la escuela de idiomas. Es decir, que hay mucho movimiento de vecinos y vecinas en torno a eso, y que son más de 12.000 metros cuadrados sobre los que se va a actuar, que no es una simple reforma de un parque infantil que dicen, hombre, 1.600.000 euros, ¿no? ¡Qué barbaridad! No, no, es que no es una simple reforma de un parque infantil, es cambiar totalmente la zona neurálgica de un barrio de más de 12.000 metros cuadrados, ¿no? Por lo tanto, respetaremos, como no podía ser de otra manera, toda la plantación arbórea que hay. Plantaremos algún árbol más ya de ciudad, porque es verdad que esa plaza está muy castigada porque anteriormente o antiguamente se plantaban chopos en la ciudad. Los chopos no son un árbol de ciudad, los chopos son un árbol de ribera, entonces vamos a tener mucho cuidado con las nuevas especies que se planten en zonas urbanas. Vamos a dar un cambio y vamos a poner, sí, es verdad, ese parque infantil, que será el parque infantil más grande de toda Castilla y León. Solo un juego de la zona de mayores tendrá solo un juego 21 metros de largo, y luego habrá 3 zonas distintas para las diferentes edades, y como queremos que sea también un espacio de convivencia y de encuentro entre vecinos, queremos dejar donde está el templete una zona totalmente diáfana, donde pueda entrar un camión escenario. Ese templete, aunque es verdad que algún colectivo dice, madre, que están recogiendo firmas, no tiene ningún valor arquitectónico, exceptuando, hombre, pues que en su día hubo un arquitecto municipal que redactó un proyecto de plaza y lo hizo con todo el respeto a ese trabajo, y que en su día fuera algo demandado por el barrio. Ahora mismo lo que demandan los vecinos y vecinas son zonas totalmente diáfanas para poder hacer actividades, para que sea un punto de encuentro. Tendremos zonas también de juegos de mesa, de ajedrez, tendremos mesas también para que los padres y las madres puedan dar de merendar a sus niños mientras juegan, zonas como de esas típicas mesas largas de acampada. Tenemos como refugio, no es refugio climático, pero sí que es verdad que hay mucha gente mayor que pasa mucho rato en esa plaza, entonces en esos bancos corridos pondremos difusores de agua para que refresque, sobre todo en los meses de verano. Es decir, un espacio digno, un espacio moderno, un espacio adaptado a una ciudad del siglo XXI que creemos que Palencia y sus ciudadanos merecen.
Y nos asomamos prácticamente al puente de Todos los Santos, época para recordar, para honrar a nuestros seres queridos, pero la fiesta de Halloween, sobre todo entre las nuevas generaciones, los que tenemos pequeños lo sabemos, pues ha calado muy hondo. Los niños, niñas quieren disfrazarse, los adolescentes también pues quieren pasar una noche, una tarde diferente, y el ayuntamiento pues ha pensado en ellos para hacer una fiesta en el Parque Isla Dos Aguas, que por cierto además nos dicen que a partir de las 8, Miriam, no pueden ir menores de 10 años. Y de hecho lo veíamos en la rueda de prensa, ¿no?, que alguna compañera ya se asustaba con la escenografía que nos hacían allí en el ayuntamiento. Claro, se trata de una actividad dirigida a todos los públicos, pero es verdad que durante el día va a estar más centrada en actividad deportiva, como en San Antolín se hace la Holly, para que los niños y niñas de la ciudad puedan, en base al deporte y en base a la actividad física, hacer juegos. Está preparado por la Concejalía de Juventud junto con el Patronato Municipal de Deportes, que sabéis que tienen el mismo concejal, y que todo aquello que proyectaba a nivel de cole, pues lo quiere proyectar a nivel de ciudad, ¿no? Y yo creo que está teniendo mucho éxito aquellas actividades que está haciendo. Halloween tiene mucha pegada ya en nuestra gente más menuda, y entonces sí, de día va a ser para esos pequeños de la casa, y a partir de que empieza a anochecer, pues para los más mayorcitos, a partir de 10 años. ¿Por qué? Porque, hombre, como es Halloween, tiene una temática terrorífica, digámoslo así, y tampoco queremos que los padres y madres luego nos digan que sus hijos han tenido pesadillas durante muchos días seguidos, ¿no? Entonces sí que se limita un poco la edad, porque va a estar ambientado, va a haber actores y actrices ambientados en esos personajes tétricos que giran en torno a esa fiesta. Y bueno, yo invito a todos los palentinos y palentinas a que vayan a disfrutarlo, porque al final estas actividades nuevas que se ponen luego dependen mucho del éxito o no para que sigan funcionando e incluso sigan creciendo, ¿no? Y yo creo que sí, que Palencia y su gente más menuda viene reclamando algo así en Halloween, y vamos a ver si el próximo día 31 tiene el éxito que esperamos. Y además DJs también, como decía, para la última hora, ¿no?, que es algo que tiene también mucho tirón entre los adolescentes, una opción de ocio sano pues para esa noche, que al día siguiente no hay que madrugar. Pues Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia, alcaldesa de la ciudad, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio. Gracias a vosotros por darnos voz. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía y por su atención. Volvemos el mes que viene a abrir este espacio para preocuparnos por la actualidad de Palencia. Hasta entonces.